La verdad sobre el pacto nazi-sionista, Ahavara en hebreo, cuando los nazis entrenaban a la Haganá. El inicio del conflicto actual. Primera parte. Cuando asumía como canciller en Alemania en enero de 1933, las metas de Hitler eran muy públicas, y en cuanto subió al poder empezó a cumplir su palabra con ataques inmediatos contra los judíos alemanes. Algunos miles fueron robados, apaleados, asesinados durante los primeros meses, según es de público conocimiento, y también, de acuerdo al relato de Edwin Black, quien en 1984 publicó el libro referido al Holocausto judío en Alemania y al traslado de judíos alemanes a Palestina, cuyo título es El Acuerdo de Transferencia, la dramática historia del pacto entre el Tercer Reich y la Palestina judía. Edwin Black relata que los líderes de las tres organizaciones más importantes de la judería estadounidense, el Comité Judío Americano, el B'nai B'rith y el Congreso Judío Americano, convocaron una cumbre. El tema era, ¿qué vamos a hacer? Lo relatado tenía lugar en marzo de 1933. El Congreso Judío Americano sostenía la necesidad de realizar un boicot económico a la Alemania hitleriana, pero las otras dos entidades rechazaron la iniciativa. El 12 de marzo de 1933, según nos narra el autor mencionado, aprobó un programa de protestas y marchas que habría de culminar con una enorme demostración en el estadio Madison Square Garden, Nueva York, el 27 del mismo mes. Siempre según el escritor e historiador judío Edwin Black, al instante los dirigentes del Comité Judío Americano y el B'nai B'rith convocaron a otra cumbre para oponerse a cualquier boicot. Contaron, según este mismo relato, con la colaboración del presidente del mismo Congreso que impulsaba ese plan de lucha, quien actuó como quinta columna y bombero del boicot. El hombre se llamaba Stephen Wise. No es ocioso señalar que, de acuerdo con la caracterización del historiador a quien citamos, el componente social de las organizaciones opositoras a la lucha pertenecía a familias de judíos acomodados y parte del establishment norteamericano, mientras que quienes la impulsaban eran de la clase media pobre y de la clase obrera. Cabe destacar que quienes dieron impulso a esta iniciativa boicotista del régimen nazi fueron veteranos norteamericanos judíos de la Primera Guerra. Dicho impulso tuvo inicio el 18 de marzo de 1933 a partir de la no compra de bienes y servicios alemanes. El 19 de marzo se reunía en París un grupo de organizaciones de judíos adinerados contra el boicot. Entretanto, relata Black, el Partido Laborista Sionista, Mapai, dirigido por Ben Gurión, que controlaba la agencia judía, el autogobierno judío en el mandato británico de Palestina, los sionistas generales del ya mencionado Wise y los sionistas radicales de Nahum Goldman, se oponían al boicot. En forma simultánea en Tel Aviv judíos furiosos querían prender fuego a la bandera nazi que ondeaba con la esvástica en el consulado alemán, pero los líderes sionistas lo impidieron. Edwin Black lo explica diciendo que lo hicieron por miedo a que Berlín suprima la organización sionista en Alemania y sus esfuerzos de levantar fondos para el traslado a Palestina. Pero resulta que en forma simultánea los judíos polacos se manifestaban a favor del boicot al régimen nazi en Vilna. Es decir que entre los judíos del mundo existía una puja cuyo antagonismo consistía en desenvolver la lucha contra el nazismo o conciliar con él. Edwin Black nos dice en su detallado relato que Cordell Hull, secretario de Estado del presidente Franklin Roosevelt, le pidió a su representante en Berlín, George Gordon, que hiciera un reporte favorable respecto a la ausencia de persecución a los judíos alemanes. Tenía lugar una pulseada entre las organizaciones sionistas vinculadas a los gobiernos imperialistas y un movimiento creciente de boicot comercial que se extendía de Estados Unidos a varias capitales y ciudades del mundo, y que ni bien comenzado logró la cancelación de operaciones comerciales con Alemania por $2 millones de aquella época. Pero las presiones del conjunto del gran capital a escala mundial, junto al sionismo y la misma Iglesia Católica, fueron un contrapeso. Mientras tanto en Melbourne, Buenos Aires,
Filadelfia, Varsovia, Manchester, Marsella, Leeds, Newcastle, Birmingham, Glasgow, y en países como Holanda, Lituania y Egipto tenían lugar movilizaciones a favor del boicot. Continuaremos.